Buena tarde, mi nombre es Marlene Vera Luna, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es 21036879. Actualmente estoy cursando el módulo Juicio de Amparo 1. El reto es el número 2, la jurisprudencia, y a continuación doy respuesta a los siguientes planteamientos. Para el caso número 1, ¿cuál fue el sistema de integración de la jurisprudencia? ¿Por reiteración? ¿Por contradicción de criterios o por precedentes obligatorios? Para el caso número 1 podemos decir que la jurisprudencia se integró por el sistema de reiteración de criterios, es decir, se establece por 5 sentencias ininterrumpidas por parte de los tribunales colegiados de circuito en la que hubo unanimidad de votos y no hubo una sentencia en contrario. Esto de acuerdo con el artículo 224 de la Ley de Amparo. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia IA J93-2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ78-2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bien, demos respuesta. En el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. La audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. El criterio número 2 dice: no obstante, el hecho que conforme a la fracción segunda del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. 3. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107 fracción cuarta de la Ley de Amparo. Pues bien, sigamos con la pregunta número 3. Respecto de los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Pues bien, las épocas son los periodos en los que se agrupa la jurisprudencia. Para el caso 1 y 3, podemos observar que son de la 9ª época. El caso número 2 es de la 10ª época. Pregunta número 4. En el caso número 3,
Señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Bueno, de acuerdo con el artículo 217, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que se emitió es que se establezca también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, así como para todos los órganos jurisdiccionales. Pregunta número 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. De acuerdo con el artículo 223, se debe emitir por mayoría de 4 votos, y así fueron resueltas las sentencias. Conclusión. La jurisprudencia es la interpretación de la ley que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Es de observancia obligatoria para las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. De acuerdo con el artículo 218 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias deberán tener los siguientes apartados: rubro, narración, criterio jurídico, justificación, datos de identificación del asunto, el cual hace referencia al número de tesis, el órgano jurisdiccional que la emitió, las votaciones emitidas para aprobar el asunto y en su caso el criterio sustentado en la tesis. Ahora bien, la jurisprudencia tiene 3 sistemas formativos: por reiteración, por precedentes obligatorios y por contradicción de criterios. La jurisprudencia por precedentes obligatorios son las sentencias que se emiten por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y de las cuales deben tener mayoría de votos. Cuando sea funcionando en pleno, por mayoría de 8 votos, o si está funcionando en salas, por mayoría de 4 votos. La jurisprudencia por reiteración de criterios es realizada por los tribunales colegiados de circuito, en la que 5 sentencias son dictadas por unanimidad de votos sin que haya una sentencia. Por último, la jurisprudencia por contradicción de criterios se emite cuando se pretende esclarecer criterios discrepantes entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o bien entre los órganos jurisdiccionales. Quien está en disponibilidad de realizar dicha discrepancia será el órgano con mayor jerarquía. Por ejemplo, para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien puede dilucidar los criterios será el Pleno de las salas. Por otra parte, las tesis jurisprudenciales se agrupan en diferentes épocas, se agrupan en épocas de acuerdo al año en que fueron publicadas. En este caso se dividen en 2, en históricas y aplicables. Actualmente nos encontramos en la 11ª época y todas estas las podemos encontrar en el Semanario Judicial de la Federación. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención.